El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula Tiempos peligrosos. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, del verso 26 adelante. Tal como ocurrió, como sucedió, como aconteció en los días de Noé, así será. Está hablando del futuro y está diciendo lo que en el futuro va a acontecer. Tal como sucedió, aconteció en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban, se emborrachaban, se casaban, y otros funcionaban como casados, se trataban como casados, hasta el día en que Noé entró, ingresó en el arca, y vino el diluvio y los destruyó, los arruinó a todos. Verso 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Hacían exactamente igual. Comían, bebían, compraban, negociaban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, casi empujado por los ángeles, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. 30. Lo mismo acontecerá, sucederá, ocurrirá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado, sea manifestado. Fue el Señor Jesús que dijo que al final de los tiempos vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarían. Esto está ocurriendo hoy. Muchos se presentan como los grandes ungidos. Y el mismo Señor dijo que engañarían a muchos. Y como se dan las cosas en este tiempo, se puede esperar un mayor nivel de engaño en medio inclusive del pueblo de Dios. ¿Qué es engañar? Es mentir, es falsear, es traicionar. El Señor Jesucristo no nos dijo el día que iba a volver, no dio la fecha, no dijo tal año vengo a tal hora, no dijo eso, pero nos dio una pista. Su venida sería como en los días de Noé, tal como ocurrió, tal como sucedió, como aconteció en los días de Noé, en los días que Noé vivía, así será también en los días finales, en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué se puede destacar de esos días? Esos días no fueron días de avivamiento, no fueron días de conquista, más bien la maldad había proliferado tanto que se había extendido por todas partes. El hombre vivía pensando solo en cosas malas. Nadie quería buscar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en sus planes. Los días de Noé, la gente era platista, materialista, era atea practicante. ¿Qué es materialismo? El materialismo es un sistema filosófico que considera la materia como la única realidad del mundo y niega la existencia de Dios y del alma. Es una actitud en que la persona da un valor descomunal a las cosas materiales, a la vida, al dinero, a todo lo que es material. Y es por eso que el materialista se convierte también en un ateo. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios para nada. No le asigna ningún papel a la vida real. Puede que el ateo acepte mentalmente la existencia de Dios, pero en la práctica vive como si no existiera.
Así era la gente que vivía antes del diluvio. Vivía como si Dios no existiera. O como dice el profeta Isaías, como si fuera un Dios de palo, con ojos que no ven y boca que no habla. Por eso vivían como si no hubiera Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil negar su existencia cuando la gente vive como quiere. Por lo tanto, eran impíos y vivían con la preocupación enfermiza de las personas de aquel tiempo por las cosas del mundo. Y el Señor, recapitulando, lo expresó de esta manera: comían, bebían, se casaban, se daban como casados, quiere decir que fornicaban, y lo presentaban después mi marido o mi novio, como es la costumbre, hasta el día que Noé ingresó en el arca y vino el diluvio y los destruyó, los arruinó a todos. Y es que la expresión de la maldad, de la perversión, en general son el fruto y la consecuencia de dar la espalda a Dios. Vivir con un sentido de libertad cuando en realidad no son libres. Y cuando no son libres y viven como libres, esa libertad se convierte en libertinaje y en rebelión contra Dios. Hay palabras específicas y claras de advertencia en la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. ¿Por qué Dios nos inclina a mirar estas cosas? Para que no seamos engañados con el mundo. Por eso segunda de Pedro 2:5 dice: si no perdonó al mundo antiguo. ¿Cuál era el mundo antiguo? En los tiempos de Noé, el mundo antidiluviano se dice, antes del diluvio quiere decir. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Por qué lo guardó a Noé? Dice la Escritura, porque lo halló justo en su generación. Y dice aquí que Noé era un predicador ¿de qué? De justicia. Y guardó a Noé junto con su mujer y 7 personas más. Y vino el diluvio ¿sobre quién? Sobre el mundo, sobre los pecadores. Noé fue un predicador de justicia, pero la gente no le escuchaba. Unos se burlaban, otros eran indiferentes, jamás creyeron hasta que padecieron el juicio en carne propia porque no pudieron escapar. Noé es un tipo de predicador de estos tiempos. La gente lo escucha, pero no toma en serio a Dios. Menos aún al predicador. ¿A causa de qué? Del corazón materialista que tiene el hombre natural. El mundo está en una réplica de todo lo que pasó antes del diluvio, antes de la destrucción de Sodoma. Los actuales impíos de hoy y los creyentes carnales, como la mujer de Lot, viven como si Dios nunca fuera a volver. Los juicios de Dios siempre llegan, pero llegan cuando la maldad sube a su máxima expresión sobre la tierra. Fue así como sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios dijo: he escuchado y vengo a ver. Y vio lo que sucedía en Sodoma y en Gomorra. Y por eso quedaron los ángeles. Querían dormir en la plaza y les dijo: no. El Señor por boca de Lot: no pueden quedarse aquí. Era un peligro quedar en la plaza. En otras palabras, dijo: ustedes no saben cómo es este pueblo. Van a venir los del pueblo, van a querer violarlo, en otras palabras. Pero él no lo dijo. No, dijo: no pueden quedarse en la plaza. Ustedes tienen que ir a mi casa, tienen que hospedarse en mi casa. Y cuando ellos entraron, los ángeles, a la casa de Lot, vinieron, dice, desde el más viejo hasta el más joven, y le decían a Lot: abrí la puerta, nosotros queremos tener relaciones sexuales con estos hombres que están hospedados aquí.
Entonces, cuando uno sabe todas estas cosas, cuando uno lee la Escritura y se da cuenta de lo que pasaba en Sodoma y Gomorra y dos pueblos más que nombra la Escritura, entonces uno puede entender cómo estaba de degenerado ese pueblo. Y ellos le dijo, no pueden hacer eso ustedes con mis huéspedes. Le dijeron, vos extranjerito vas a atajarnos lo que nosotros queremos hacer. Ahorita vas a ver lo que te vamos a hacer a vos. Y empujaron, dice, empeñonearon la puerta, que los ángeles tuvieron que ponerlos ciegos. ¿Entiende? Pero a un ciego, ¿cómo será el vicioso, el pecador, el perdido? A un ciego ellos buscaban la puerta para entrar. Los juicios de Dios siempre llegan cuando la maldad sube a su máxima expresión. Por eso es que el hombre sigue pecando, porque Dios no actúa así, pero llega, su juicio llega. Fue así también con los amorreos, los habitantes de la tierra de Canaán. Dios le dijo a Abraham, yo los voy a llevar a un lugar. Allá van a estar 400 años y después esta tierra que estás pisando ahora te la voy a dar. Porque todavía el pecado de esto no ha llegado a su colmo. O sea que el juicio llega cuando el pecado llega a su colmo. Y entonces tuvieron que ir a Egipto, los descendientes de Abraham, estuvieron allá 400 años hasta que llegó el momento que Dios dijo, es tiempo de volver. Voy a cumplir mi palabra, van a volver, les voy a dar la tierra que les prometí, pero a todos estos habitantes, ¿por qué los mandó matar a todos? ¿Cuántos han dicho, ay, que Dios es malo? ¿Cómo pues matar a los niños? Normalmente, cuando uno lee la Escritura al principio, vierte juicios contra Dios por ignorante. Pero después se da cuenta que estaba haciendo un bien a esa gente. ¿Por qué? Por la herencia. Iban a ser exactamente como sus padres, adoradores de Satanás, brujos, hechiceros. Iban a entregar en sacrificio a sus propios hijos a Moloc, para que se hacen en los brazos de Moloc. Fue de igual modo con la humanidad antes del diluvio, y será así sin lugar a dudas con la humanidad actual. La dependencia de lo material nos lleva al ateísmo práctico. No servimos a Dios que nos creó, sino que nos convertimos amantes del dinero. Esa dependencia a lo material nos lleva a un ateísmo práctico y comenzamos a convertirnos en adoradores del dinero, el Dios dinero. Y resulta que amamos más el dinero que a Dios. La violencia de todo tipo es una moneda normal ahora. Cada segundo la gente muere por violencia en cualquier parte del planeta. Y de los adulterios, Dios mío, la gente cree que porque los móteles están al lado de la universidad no se va a enterar uno. Y hay algunos que van y se parquean con su propia movilidad, como si la gente fuera ciega. ¿Y saben qué? Creo que este pueblo tiene más móteles que iglesias. Cada pueblo se conoce por sus costumbres. Y este pueblo ha pasado a la raya. El progreso para ningún pueblo es malo, pero siempre ha ido acompañado de iniquidad. Por eso es que la iniquidad va en aumento. Igual fue en los días de Noé, llegó la maldad a su colmo. Génesis 6:5 dice, la maldad de los hombres era mucha. ¿Qué se entiende por mucha? Mucha en la tierra. Y todo designio, toda intención, todos sus pensamientos eran de continuo.
el mal. Y todo esto sucedía mientras los hombres se iban multiplicando sobre la faz de la tierra. De la misma manera, en los días nuestros, la maldad ha proliferado, no tiene freno. Ha crecido la maldad de una forma espantosa. Se ha sustituido el culto a Dios por el culto a la criatura. Y la maldad sigue y prosigue. Y eso es el subproducto de la adoración a las cosas materiales antes que al Creador. En el libro de Romanos hay una lista detallada de la iniquidad. Dice que la gente está llena de pasiones vergonzosas, de lascivias entre hombres, hombres con hombres, dice el libro de Romanos, y mujeres con mujeres, repletos, colmados de injusticia, dice, de infamia, de fornicación, de perversidades, picardía, maldad, avaricia, egoísmo, codicia, envidia, asesinatos, abortos, engaños, soberbia, deslealtad, infidelidad, traición. Anótese para que lo lea y no crea que me estoy inventando. Romanos capítulo 1 del verso 26 al 31. Y la iglesia, muy bien, gracias. Dios es amor, Dios es amor. Porque la iglesia está pasando también por una autosuficiencia. Quiere vivir de espaldas a la voluntad de Dios, alentando con mensajes falsos de autocomplacencia y egocentrismo. ¿Qué es autocomplacencia? Es un sentimiento de satisfacción por la propia manera de ser o de actuar. ¿Y qué es el egocentrismo? Es la valoración excesiva de la personalidad, que lleva al hombre a creerse el centro de las preocupaciones, el centro de las atenciones. Por eso dijo el Señor, fue lo mismo en los días de Lot. Comían, bebían, se emborrachaban, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre. Así sucederá, así ocurrirá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado o se manifieste. Por decisión del hombre no lleva una vida normal. La gente está atrapada entre el materialismo y el ateísmo. Vive el ser humano absorbido en las cosas de la vida. El profeta Ezequiel muestra de frente la maldad de Sodoma. Y lo escribió en Ezequiel 16:49. Y dijo, esta es la maldad de Sodoma, la soberbia, la saciedad de pan y la ociosidad. Dicen que la mente ociosa es el taller del diablo. Cuando uno está ocupado, principalmente en las cosas de Dios, no tiene tiempo para pensar mal. No tiene tiempo para pensar de otros. Que soberbia es un sentimiento de superioridad. Yo soy más que ellos. Yo sé más que ellos. Eso es soberbia. Y eso va provocando un trato distante con los demás, despreciativo. El soberbio hace acepción de persona, hace diferencia con las personas. Pero Dios nos ha mostrado que de una sola sangre ha hecho al hombre. Porque cuando la gente tiene problemas y necesita sangre, ¿dónde va a buscar sangre? ¿A dónde va a buscar sangre? A los cuarteles, ¿no es cierto? Pero va y busca esa sangre porque la necesita. Y no le importa de quién sea. O sea que son soberbios solamente para ciertas cosas, pero a la hora de la verdad, como en una necesidad de emergencia, una hemorragia de esas que no para, no le importa qué sangre sea. Si es sangre de bagre, igual le sirve. ¿Qué es saciedad de pan?
Quiere decir que está empachado, harto, empalagado, agitado, como producto de satisfacerse en exceso de algo que le agrada. Y abundancia de ociosidad, ¿saben qué es? No trabajan. Dame, mamita, ya está la comida. No trabajan, no tienen ocupaciones, no tienen obligaciones, son improductivos e inútiles. Ese fue el pecado de Sodoma. Y por esa causa la mente comenzó a divagar, y fueron cayendo en pasiones, como dice la Escritura, vergonzosas. Es lo mismo que está pasando hoy, porque toda esa motivación equivocada lleva a la sociedad a la caída. Las ciudades de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot se llenaron de orgullo, llegando a creer que podían sustituir a Dios de la misma manera que el hombre piensa hoy en día. Son pecados abominables de la sociedad actual, y los países en general han levantado una tolerancia y han aprendido a llamar a lo malo bueno. Ezequiel 16:50, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, dice el Señor, los quité. Estas ciudades fueron quitadas de la vista de Dios cuando fueron destruidas por fuego y azufre. ¿Y qué podemos decir del aborto? El aborto es asesinato. Pero no tenía más que un mes. Asesinaste a tu hijo de un mes. ¿Qué decir de los pederastas que abusan de los niños? ¿Qué decir de la violencia de género, del terrorismo y de un sinfín de malignidades que existieron en los días de Noé, que existieron en los días de Lot y que existen en el día de hoy? ¿Cuánto mayor castigo, dice el Hebreos 10:29, piensan que recibirán el que pisotee al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto? Y si miramos y observamos en detalle todas estas iniquidades, esta fue la única ciudad que no participó, que fue la gente de Sodoma y de Gomorra, porque Cristo no había venido todavía. Entonces quiere decir que nosotros estamos en desventaja, porque no se puede seguir haciendo lo mismo, porque ya hace más de 2000 años que vino Cristo. Así que cuando un individuo o una sociedad se entrega por completa al hedonismo, ¿qué es hedonismo? Es la búsqueda del placer. Y a la libertad individual mal entendida, eso siempre puede ocurrir cuando hay abundancia de pan, abundancia de ociosidad, y la consecuencia va a ser siempre la soberbia, la abominación y todo tipo de perversión. Y eso es de lo que padece la sociedad global. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que nosotros vemos hoy, eso va a ir en aumento. Cada día va a ser peor. Cada día va a ser peor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar o vamos a seguir predicando a Cristo? Porque nos van a decir intolerantes, nos van a decir discriminadores, nos van a decir anticuados, porque a todas esas cosas también les llaman modernismo. Por eso es que les digo, vienen días difíciles, vienen días difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir predicando a Cristo, porque Dios manda a la iglesia a levantarse, a pararse firme en la fe, porque nadie va a poder huir de lo que viene. Aún los creyentes van a tener que pasar por lo que viene, porque algunos creyentes están haciendo lo malo a los ojos de Dios. Y si no hay arrepentimiento, todos vamos a sufrir el daño. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios.
¿Cómo se vuelve uno a Dios? Arrepintiéndose. ¿Para qué? Para no justificar sus malas acciones. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Y lo más importante, tiene que haber temor de Dios. Cuando una persona se arrepiente de verdad, siente dolor de haber ofendido y cambia de actitud. El pecado está en aumento. Es una vergüenza, pero está en aumento. La gente está viviendo, como dijo Jesús, como en los tiempos de Noé. Esa es la señal. Dinos, ¿cómo va a ser tu venida? ¿Cuándo vas a venir? ¿En qué época? ¿En qué tiempo? Va a ser como en el tiempo de Noé. La gente va a ser exactamente igual. Va a vivir pecando, va a vivir haciendo lo malo y va a vivir todavía aceptando lo malo. Tal como sucedió, tal como aconteció en los días de Noé. Él estaba hablando del futuro. Estos son los tiempos finales. Esto es el futuro del cual hablaba. Póngase de pie. No te dejes engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrés vas a cosechar. Sembrá arrepentimiento. Arrepentite de vivir mal. Así que hablarle a tu Dios. Y si hay alguien que quiere arrepentirse y no sabe cómo, le voy a ayudar en una oración. Pero yo no voy a orar por usted. Usted va a orar. Quiere decir que usted va a repetir. Dígale al Señor: Padre, tenés toda la razón. Yo me he vuelto un materialista. Vivo pensando en dinero, soñando en dinero. Padre, tenés razón. Yo soy un egoísta. Soy un ateo practicante. Quiero decirte, Dios, que tienes razón. Por eso es que quiero pedirte perdón. Quiero aprender a llevar una vida normal. No quiero estar atrapado en el egoísmo, en lo material. No quiero que la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad me haga delinquir. Ayúdame, Dios. Necesito ser ayudado por ti. Tengo que aprender que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. Porque tú me estás mostrando a través de los tiempos de Noé, de los tiempos de Sodoma, que no dejas sin castigo al pecador. Así que yo te pido que me perdones. Me arrepiento de haberte ofendido. Me arrepiento de irme acomodando a lo malo. Y me arrepiento también de como iglesia no haber dado la cara por la fe. Quiero volver a ti. Y me vuelvo en esta hora en arrepentimiento. Y quiero que pongas en mí un gran temor de ti. Un temor para santidad. Así que, Señor, lávame con tu sangre, limpiame de mi maldad, dame entendimiento de tus cosas, dame revelación. Yo no quiero vivir engañado, quiero vivir como libre de verdad. Tú has dicho que si conozco la verdad me hará libre. Y yo necesito esa verdad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero aprender a contentarme con las cosas santas. Así que yo te bendigo, Dios, en esta hora y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te agradezco. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.